Hoy no vamos a hablar de un simple versículo bíblico, sino de una revolución espiritual que puede liberarte de cargas que ni siquiera sabías que llevabas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús usó el número 70 veces 7 para enseñarnos sobre el perdón? No es un cálculo matemático, es una invitación a vivir en libertad. Imagina esto, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18:21. Pedro pensaba que 7 era un número generoso, pero Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué 490? En la cultura hebrea, el número 7 simboliza plenitud. Dios creó el mundo en 7 días, y 70 veces 7 representa una perfección infinita. Jesús no está diciendo que debes perdonar 490 veces y luego dejar de hacerlo. Está diciendo que el perdón debe ser ilimitado como el amor de Dios. Pero aquí hay un secreto. Perdonar no es para el que te lastimó, es para ti. Cada vez que guardas resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. ¿Quieres sanar? Sigue viendo. Para entender por qué Jesús usó 70 veces 7, debemos remontarnos al corazón mismo de las Escrituras. En Génesis 2:2, Dios culmina su obra perfecta y descansa al séptimo día. Este no fue un simple descanso físico, sino una declaración. El 7 marca la plenitud divina, el sello de que todo está completo, ordenado y bueno. Pero el número 7 no se limita a la creación. Siglos después, cuando los israelitas llegaron a las puertas de Jericó, Dios les ordenó dar 7 vueltas a la ciudad antes de que sus muros cayeran. Josué 6:4. ¿Por qué? Porque el 7 representa victoria divina sobre lo imposible. Y cuando llegamos al Apocalipsis, el 7 aparece una y otra vez. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada uno revela un juicio perfecto y un plan redentor que solo Dios puede orquestar. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús multiplica este número por 70? Está haciendo eco de una profecía clave en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para traer justicia perdurable. Estas semanas, en hebreo, Shabuas, no son literales, sino períodos simbólicos que señalan la llegada del Mesías y la restauración final. Jesús no está jugando con números, está revelando un misterio. Al decir 70 veces 7, está conectando el perdón con el plan redentor de Dios. Así como las 70 semanas de Daniel anunciaban la llegada del Salvador, el perdón 70 veces 7 anuncia la llegada de un corazón nuevo, libre de ataduras. Pero aquí hay una verdad incómoda. Perdonar no es natural para el ser humano, es sobrenatural. Por eso Jesús enfatiza que el perdón no es un acto de fuerza de voluntad, sino un acto de fe. Cuando perdonas, no estás ignorando el dolor, estás confiando en que Dios hará justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. ¿Perdonar es lo mismo que justificar el mal? Absolutamente no. Imagina que alguien te debe 1.000.000 y no puede pagar. Perdonar la deuda no significa que el dinero no existía o que el daño no fue real. Significa que liberas a esa persona de tu tribunal interno y dejas que Dios se encargue del resto. Jesús mismo lo modeló en la cruz. Mientras sangraba, gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no excusó el pecado de sus verdugos, pero eligió no guardar rencor. Y en ese acto abrió el camino para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Claves para perdonar. 70 veces. 7 reconoce que el perdón es un proceso.
no es un interruptor que se activa de golpe. El salmista clama: ¿hasta cuándo, Señor? Para ¿siempre me olvidarás? Salmo 13:1. Dios no se ofende por tu lucha, pero te invita a avanzar un paso a la vez. Separa la persona de la acción. José, vendido como esclavo por sus hermanos, les dijo años después: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. No minimizó su traición, pero vio la mano de Dios en su dolor. Declara libertad, aunque no sientas nada. La libertad no comienza con una emoción, sino con una decisión. Repite en voz alta: elijo perdonar a nombre, no porque lo merezca, sino porque Cristo me perdonó a mí. Efesios 4:32. Reflexión: ¿qué mochila emocional estás cargando hoy? ¿Rencor por una infidelidad? ¿Amargura por una injusticia? 70 veces 7 no es un castigo, es una invitación a vivir como Dios vive, en libertad radical. ¿Alguna vez has intentado perdonar, pero descubriste que el rencor regresa una y otra vez? Es como si el dolor se aferrara a tu corazón, impidiéndote avanzar. Te entiendo. Todos hemos estado ahí. Perdonar no es fácil y muchas veces sentimos que estamos fallando cuando los recuerdos dolorosos vuelven a nuestra mente. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no nos dejó solos en este proceso. Él sabía que el perdón sería uno de los mayores desafíos para nosotros. Por eso nos dio herramientas espirituales y prácticas para vivir el perdón ilimitado. En Mateo 18:22, Jesús nos enseñó que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Esto no significa que debamos contar cada vez que perdonamos, sino que el perdón debe convertirse en un estilo de vida. Y aunque esto suena hermoso en teoría, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Hoy quiero compartir contigo 3 pasos prácticos para vivir el perdón ilimitado. Estos pasos no solo te ayudarán a sanar, sino que también te liberarán de las cadenas emocionales que te atan al pasado. Paso 1. Reconoce el dolor. El primer paso para perdonar es reconocer el dolor. Muchas veces tratamos de ignorar el sufrimiento o minimizarlo pensando que así desaparecerá. Pero la verdad es que el dolor no desaparece solo porque lo ignores. Al contrario, se acumula como una carga pesada en tu corazón. David, uno de los mayores ejemplos de vulnerabilidad en la Biblia, entendió esto perfectamente. En Salmo 55:1 clama: escucha, oh Dios, mi oración, no ignores mi súplica. David no escondió su angustia ni pretendió ser fuerte por sí mismo. Él llevó su dolor directamente a Dios. Dios no minimiza tu sufrimiento, Él te invita a sanarlo. Cuando reconoces tu dolor y lo presentas ante Dios, estás dando el primer paso hacia la libertad. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una herida emocional o un resentimiento que has acumulado con el tiempo. Al reconocer tu dolor, estás abriendo esa mochila y permitiendo que Dios comience a quitar esas piedras una por una. Quiero que reflexiones. ¿Qué heridas estás cargando hoy? ¿Qué situaciones o personas te han lastimado profundamente? Tómate un momento para identificar esas emociones y presentarlas ante Dios en oración. Recuerda, Él está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Y quiere restaurarte, Él. Segundo paso es quizás el más difícil: decidir perdonar. Aquí es donde muchas personas se detienen porque creen que el perdón debe ser un sentimiento. Pero déjame decirte algo importante: el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que esperar a sentirte listo para perdonar, simplemente debes elegir hacerlo. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto.
Corrie fue encarcelada junto con su familia por esconder judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese lugar vivió horrores inimaginables, incluyendo la muerte de su hermana Betsy en manos de los nazis. Años después de ser liberada, Corrie se encontró cara a cara con uno de los guardias del campo de concentración donde estuvo prisionera. Él le pidió perdón por todo lo que había hecho. En ese momento, Corrie tuvo que tomar una decisión: aferrarse al odio o extenderle la gracia que ella misma había recibido de Dios. Corrie decidió perdonar, aunque todo su ser se resistía al principio. Ella dijo: no podía hacerlo sola. Tuve que pedirle a Dios que me ayudara. Y cuando extendió su mano hacia aquel hombre, sintió cómo el amor de Dios fluía a través de ella. Ese acto de perdón no solo liberó al guardia, la liberó a ella. Esto nos enseña algo crucial. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien, ni estás justificando sus acciones. Estás soltando la deuda emocional y dejando que Dios se encargue del resto. Paso 3. Repite el proceso. El tercer paso es repetir el proceso, porque aquí está la realidad. El rencor puede regresar incluso después de haber decidido perdonar. Esto no significa que hayas fallado. Significa que necesitas seguir practicando el perdón como un estilo de vida. Jesús dijo 70 veces 7, porque sabía que el perdón es un proceso continuo. Cada vez que los recuerdos dolorosos vuelvan o sientas resentimiento nuevamente, recuerda esta verdad: no estás retrocediendo. Estás avanzando cada vez más hacia la libertad completa. Imagina nuevamente esa mochila llena de piedras. Cada vez que eliges perdonar, estás quitando una piedra más. Puede parecer lento al principio, pero con cada decisión consciente estás aligerando tu carga emocional. Al final del camino estarás caminando libremente, sin esa mochila pesada sobre tus hombros. Quiero animarte a hacer algo práctico hoy mismo. Piensa en alguien que te haya lastimado profundamente y escribe su nombre en un papel junto con lo que hicieron para herirte. Luego repite esta oración en voz alta: Señor, hoy decido perdonar a nombre por acción, no porque lo merezca, sino porque tú me has perdonado primero. Haz esto tantas veces como sea necesario hasta sentir paz en tu corazón. Conclusión: el poder transformador del perdón. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo malo. Significa soltar las cadenas emocionales que te atan al pasado y confiar en Dios para hacer justicia en su tiempo perfecto. Romanos 12:19. Cuando eliges vivir según las palabras de Jesús, perdonar hasta 70 veces 7, estás abrazando un estilo de vida lleno de gracia y libertad. Recuerda esta poderosa analogía. Cuando eliges perdonar a alguien, no le quitas sus piedras, pero sí te quitas las tuyas. El rencor solo te ata a esa persona y te roba la paz interior. Recuerda, el perdón no es solo un acto, es un estilo de vida. Amigos, hoy quiero compartirles una historia que cambiará la forma en que ven el perdón. No es una historia bíblica, aunque tiene el poder de un milagro. Es la historia de María, una mujer como tú y como yo, que descubrió el poder liberador de perdonar 70 veces 7. Pero antes de sumergirnos en su historia, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que el resentimiento es como un veneno que consumen esperando que la otra persona muera? Así se sentía María hasta que descubrió el secreto del perdón ilimitado, la historia de María. María creció en un hogar roto. Su padre, a quien llamaremos Juan, abandonó a la familia cuando ella tenía solo 8 años. No hubo despedidas,
No hubo explicaciones. Solo un día desapareció, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Durante años, María luchó con preguntas sin respuesta. ¿Por qué nos dejó? ¿No nos amaba lo suficiente? ¿Qué hice mal? Estas preguntas se convirtieron en semillas de amargura que echaron raíces profundas en su corazón. A medida que María crecía, el resentimiento hacia su padre se manifestaba en todas las áreas de su vida. Relaciones rotas. María tenía dificultades para confiar en los hombres. Cada relación que intentaba estaba condenada al fracaso porque siempre esperaba ser abandonada. Baja autoestima. En lo profundo de su ser, María creía que no era digna de ser amada. Después de todo, si su propio padre la había abandonado, ¿quién podría amarla realmente? Ansiedad y depresión. El miedo al abandono la perseguía constantemente, robándole la paz y la alegría de vivir. Problemas de salud. El estrés constante comenzó a manifestarse físicamente. María sufría de migrañas frecuentes y problemas digestivos. María intentó todo para sanar: terapia, grupos de apoyo, incluso medicación. Pero nada parecía llenar ese vacío en su corazón. Un día, mientras asistía a un retiro espiritual, escuchó hablar sobre el concepto de 70 veces 7. El orador compartió las palabras de Jesús en Mateo 18:22. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Estas palabras resonaron en lo profundo de su ser. María se dio cuenta de que había estado esperando sentirse lista para perdonar, pero el perdón no era un sentimiento, era una decisión. Esa noche, María tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se arrodilló y oró: Dios, no sé cómo hacerlo, pero decido perdonar a mi padre, no porque él lo merezca, sino porque yo necesito ser libre. Ayúdame a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7. No fue fácil. Hubo días en que el dolor y el resentimiento volvían con fuerza, pero cada vez que esos sentimientos surgían, María repetía su decisión de perdonar. Poco a poco, notó cambios. Su corazón comenzó a sanar. Las migrañas se volvieron menos frecuentes. Comenzó a abrirse a nuevas relaciones. Su autoestima mejoró. Pero el verdadero milagro estaba por venir. 6 meses después de tomar la decisión de perdonar, María recibió una llamada inesperada. Era su padre, Juan. Con voz quebrada, le pidió perdón por todos los años de ausencia. María se sorprendió al descubrir que ya no sentía ira. En Nindas, su lugar, sintió compasión. 70 veces 7. No solo había sanado su corazón, sino que había preparado el camino para la reconciliación. Hoy, María y Juan están reconstruyendo su relación. No es perfecta, pero es un testimonio vivo del poder transformador del perdón. El poder del perdón, liberando milagros. La historia de María nos muestra que el perdón no solo beneficia a quien es perdonado, sino que libera a quien perdona. Es como abrir la puerta de una jaula. El pájaro que vuela libre eres tú. Pero quizás estés pensando: eso funcionó para María, pero mi situación es diferente. El dolor que me causaron es demasiado grande. Permíteme recordarte el ejemplo más poderoso de perdón en la historia. En Lucas 23:34, mientras Jesús colgaba de la cruz, sufriendo el dolor más atroz imaginable, gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piénsalo por un momento. Jesús fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos. Fue negado 3 veces por otro. Fue abandonado por casi todos en su hora más oscura. Fue golpeado, escupido y humillado públicamente. Fue clavado en una cruz, sufriendo una de las muertes más dolorosas conocidas por el hombre. Y aún así, en medio de ese sufrimiento inimaginable, eligió perdonar.
Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué nos impide perdonar las ofensas que hemos sufrido? No estoy minimizando tu dolor. Sé que hay heridas profundas, traiciones que parecen imperdonables. Pero si Jesús pudo perdonar desde la cruz, ¿no podemos nosotros, con su ayuda, perdonar desde nuestras circunstancias? Anticipando objeciones, ahora puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, mi caso es diferente. Lo que me hicieron es imperdonable. Entiendo ese sentimiento. Hay situaciones que parecen estar más allá del perdón, traiciones profundas, abusos, devastadores, injusticias que claman al cielo. En nuestra próxima sesión abordaremos específicamente estas situaciones extremas. Hablaremos sobre cómo perdonar cuando el abuso ha dejado cicatrices profundas. El perdón en casos de infidelidad y traición. Perdonar injusticias sistémicas y opresión. Cómo el perdón no significa necesariamente reconciliación o confianza. Restaurada, herramientas prácticas para procesar el dolor mientras se camina hacia el perdón. Pero por ahora, quiero dejarte con este pensamiento. El perdón no es un evento, es un proceso. No tienes que sentirte listo para perdonar. Solo necesitas estar dispuesto a dar el primer paso. Imagina tu corazón como un jardín. El resentimiento son las malas hierbas que han crecido allí. Perdonar 70 veces 7 es como arrancar esas malas hierbas una y otra vez, hasta que nuevas semillas de paz y amor puedan crecer. Te invito a que des ese primer paso hoy. Identifica a alguien a quien necesitas perdonar. Puede ser alguien que te lastimó profundamente o incluso tú mismo. Escribe su nombre en un papel y repite esta oración. Dios, hoy decido perdonar a nombre por ofensa. No porque lo merezca, sino porque tú me has perdonado primero. Ayúdame a perdonar no solo hoy, sino cada vez que el dolor regrese, 70 veces 7, hasta que mi corazón sea libre. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero sí tiene el poder de transformar tu futuro. ¿Estás listo para experimentar ese poder en tu vida? Recuerda, el perdón no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Es lo que cambió la historia en la cruz y puede cambiar tu historia hoy. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ha sido destruida por las acciones de alguien más? Que el dolor y el resentimiento parecen imposibles de superar. Hoy quiero hablar sobre un tema que puede parecer imposible, pero que es crucial para nuestra sanación emocional y espiritual. Perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente. Imagina estar en el lugar de José, el hijo favorito de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue una traición que parecía no tener fin. José fue llevado a Egipto, donde enfrentó pruebas y desafíos que lo llevaron a la cima del poder, pero también a la profundidad del dolor. Sin embargo, años después, cuando José se encontró cara a cara con sus hermanos, no hubo ira ni rencor en su corazón. En su lugar, dijo algo que nos enseña mucho sobre el perdón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. José no negó el dolor que había sufrido, no minimizó la traición de sus hermanos, pero entendió que el perdón no es sobre justificar lo malo, sino sobre redimir el dolor. El perdón es un acto de fe que confía en que Dios puede tomar lo malo y convertirlo en algo bueno. El poder del perdón en situaciones extremas. El perdón no es fácil, especialmente cuando el dolor es profundo. Pero aquí está la verdad. No estás solo en este proceso. Jesús mismo nos invita a acercarnos a Él con nuestras cargas. Vengan a mí todos los cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Imagina que llevas una mochila llena de piedras, cada una representando una herida emocional o un resentimiento. Cada vez que decides perdonar, estás quitando una de esas piedras.
Puede parecer lento al principio, pero con cada decisión consciente estás aligerando tu carga emocional. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que liberas tu corazón de la deuda emocional que te ata a esa persona o situación. Es un acto de fe que confía en que Dios hará justicia y sanidad en su tiempo perfecto. Quiero que repitas conmigo una oración que puede cambiar tu vida. Elijo perdonar a nombre por acción. Libero mi corazón de este dolor y confío en que Dios traerá justicia y sanidad. No tienes que sentirte listo para perdonar. Solo necesitas estar dispuesto a dar el primer paso. Si hiciste esto, comenta libre y comparte este mensaje con alguien que necesite sanar. Recuerda, 70 veces 7 no es un límite, es un comienzo. Es un llamado a vivir en la libertad del perdón cada día. Que Dios te bendiga y te llene de su paz infinita. Gracias por ver hasta el final. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y te haya inspirado a dar el primer paso hacia el perdón ilimitado. Recuerda, 70 veces 7 no es un límite, es un comienzo. Es un llamado a vivir en la libertad del perdón cada día. Si este video te ha impactado, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más contenido inspirador. En nuestra próxima entrega exploraremos cómo aplicar el perdón en situaciones extremas, traiciones profundas, abusos, injusticias. No te lo pierdas. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video y únete a una comunidad que está experimentando el poder transformador del perdón. Comparte este mensaje con alguien que necesite sanar y escribe en los comentarios: estoy listo para perdonar. Si este video te ha motivado a dar ese primer paso, que Dios te bendiga y te llene de su paz infinita. Hasta la próxima.